económico. Lo que tengo para invertir, bien, se usan para invertir. Bienes que sirven para producir, muy bien, son bienes que sirven para producir. Pero ahí yo les hice una pregunta más específica. Yo les pedí que me definieran por naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Grupos económicos, no. Los grupos económicos serían más como empresas. Recursos naturales, no, los recursos naturales son... mirá, Brune, vamos a parar un poquito ahí porque acá hay un error bastante grueso en cuanto a concepto, que no podemos pasar por algo. A mí me ponen algo así en un examen y es directamente para ir al muere. Nosotros que estamos estudiando factores productivos. Esto lo vimos en la primera clase de factores productivos hace 2 o 3 clases. Entonces, dentro de los factores productivos que tenemos, tierra, recursos naturales, trabajo, capital, capacidad empresaria y tecnología. Cada uno con su respectivo pago, ¿sí? Entonces, si yo le estoy preguntando qué es el recurso natural, el capital no me pueden decir que es un factor productivo porque me lo están asemejando con algo que está al mismo nivel. ¿Se entiende o no? ¿Aclaramos eso, Brune? Entonces, ya vamos despacito, como dijimos. A ver, texto. Entonces tenemos los factores productivos. Dentro de factores productivos tenemos tierra, trabajo. Esto no me agrega este teclado no sé cómo se pone, así que lo voy a poner sin acentos. Capital, capacidad empresaria y tecnología. ¿Sí? Estos son los 5 recursos con sus retribuciones correspondientes. Ahora, yo les estoy preguntando por su naturaleza, ¿el capital qué es? Si yo les pregunto por su naturaleza, ¿qué es el capital? ¿Es un recurso natural? Es decir, tierra. No. ¿Qué es? Muy bien, Ulises. Perfecto. El dinero es una de las formas, Lara. Es una de las formas que tiene el capital. Puede adoptar forma de dinero, eso ya lo vamos a ver ahora. Pero si yo le estoy dando la clasificación, acá está la respuesta. Por eso les hago el cuadro. Porque acá tenemos la respuesta. Es un factor productivo. Entonces, ahora que sabemos cuál es su naturaleza, en qué clasificación entra, cuál es su clasificación más inmediata, ahí podemos decir cuáles son sus características. ¿Mm? Y la característica es que es un bien económico, un factor productivo con valor económico. ¿Y para qué sirve? Y esto ya lo habían respondido ustedes, sirve para crear nuevos bienes y servicios. Y esa es la clave. La clave está en que es un bien que sirve para crear nuevos bienes y servicios. Ah, se me fue la diapositiva. A los bienes que sirven para producir nuevos bienes y servicios. ¿Sí? Así que acá está el quid de la cuestión. Y acá está, por ejemplo, la diferenciación de la pregunta que yo les hacía, si se acuerdan, de la cadena de la bicicleta. Que yo les decía, ¿la cadena de la bicicleta es un bien final o es un bien intermedio? Es decir, un bien de capital.
Yo le decía, depende. Si la compro en la bicicletería para cambiar la que se me rompió, es un bien final. Si yo la tengo dentro de una fábrica para crear nuevas bicicletas, es un bien de capital. ¿Se entiende ahora? De paso aclaramos que en este caso, como en el ejemplo, el bien de capital no es un recurso natural. ¿Por qué? Porque tiene un proceso encima, eso es lo importante, eso se diferencia. Tiene un proceso encima. Esa es la diferencia entre un bien de capital y un recurso natural. El recurso natural yo lo extraigo así sin más. Yo voy al río, saco el pescado, voy al bosque, saco la madera, voy a la montaña, saco la piedra para la cantera de hierro. La piedra, el pescado, el árbol son los recursos naturales. ¿Mm? La plancha de metal, ¿sí? El pescado, bueno, el pescado no, pero el aceite del pescado y la tabla de madera ya son capital. ¿Por qué? Porque tienen un proceso previo. Ya no son el bien natural como yo lo extraigo. ¿Estamos? ¿Cómo lo clasificamos? Lo vamos a clasificar básicamente en tres. Capital físico, financiero e intangible. Son tres clasificaciones, tres tipos de capital totalmente diferentes. El físico, ¿sí? A su vez lo vamos a clasificar en fijo y circulante. Después tenemos el financiero, que es un carácter único, y después lo tenemos el intangible, que es el social y humano. Mucha atención con esta clasificación, ¿eh? Vamos a analizar una por una. Vamos a empezar por capital humano. ¿Qué entendemos por capital humano? A las personas que son especialistas en recursos humanos les encanta hablar de esto. El primero refiere a las habilidades y conocimientos que el individuo, en un periodo de tiempo que le permite disponer de destrezas especiales para alcanzar, generar labores específicas y producir nuevos bienes. Entonces, ¿qué es el capital humano? El capital humano es la capacidad que yo tengo en un recurso humano. A eso yo le voy a llamar capital humano. A ver, yo tengo personal que tiene muy buena capacidad y muy buena calidez a la hora de atender al público. Yo tengo capital humano. Yo tengo personas que son técnicamente muy buenas y las mejores en su área de desempeño. Tengo capital humano. Ahora, muchas veces ese capital humano yo tengo que invertirlo. Tengo que mandar a cursos de capacitación, tengo que mandar a hacer coaching y cosas parecidas. Si no, las personas se quedan como están, no evolucionan a menos que sea por interés propio, pero en realidad es el empresario el que tiene el primer interés en generar este capital, porque si no, no nos olvidemos para quién trabaja este recurso. ¿Estamos hasta acá? ¿Entiende el concepto de capital humano? ¿Alguien no lo entendió? ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Sí. ¿Qué querés que te repita? ¿Lo que dice ahí o querés que te lo explique de vuelta? No, usted se lo puede explicar de nuevo, por favor. Sí. Mira, ¿vos en qué trabajás? ¿Trabajás en algo o estudiás solamente? Estudio. Estudiás, perfecto. Mira, la Universidad Nacional del Nordeste como universidad y como alta casa de estudios quiere tener capital humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer? Entonces dice, el doctor Keglas es profesor de Economía Política. Bueno, yo voy a mandar al profesor Keglas que se capacite en economía en la mejor universidad económica del país. Y lo que está haciendo la facultad es invertir en capital humano. No va a tener nada físico la facultad después de mandarme a mí a hacer un curso. Lo que va a desarrollar es capital humano. ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, por ejemplo, podrían mandarme a hacer un curso de PowerPoint y seguramente haría diapositivas mucho mejores que esta. ¿No les parece?
Bueno, pero eso es una sola parte del capital intangible. Porque después tenemos lo que se llama el capital social. El capital social es la confianza entre individuos, organizaciones y de los individuos a estas últimas. ¿Se entendió? No, por supuesto que esto no se entiende. No se entiende así sin más. El capital social es esa confianza que nosotros generamos, vamos a llamarle confianza por decirlo de alguna manera, en la sociedad, ¿sí? Cuando nosotros dentro de la sociedad tenemos una posición tal que generamos confianza y eso a nosotros nos permite capitalizar, tenemos capital social. A ver, vamos a ir a un ejemplo no tan económico y más cotidiano. Seguramente en el barrio donde viven ustedes hay un almacén y seguramente ese almacén tiene un cartelito que dice no se fía. Pero resulta ser que en el barrio vive don Pepito. Y don Pepito es un hombre que vivió toda su vida en el barrio. Es un hombre que le ayuda a todos los vecinos, que es bueno con todos los perros, es bueno con todo. Es un pan de Dios, el mejor tipo del mundo. Y como todo el mundo lo quiere a don Pepito sí le fía al almacén. ¿Se entiende ahora lo que es capital social? Eso llévenlo a nivel económico, digamos, ¿sí? Fabiola dice que no entendió. Ya vamos de vuelta. Mirá, Fabiola, esto funciona así. ¿Vos compraste algo hoy, Fabiola? ¿Qué compraste? Carne. ¿Dónde compraste la carne, Fabiola? ¿En qué súper? En el Supermax. Bien. Ahora, ¿por qué compras la carne en el Supermax? Una posible respuesta sería que porque es barata. Ahora, si yo te dijera, mira, al lado de tu casa abren una nueva carnicería. Pero vos mirá, es medio refilón y ve que la vereda afuera no tiene baldosa, está así con la tierra nomás, sale un horror y de repente empiezan a desaparecer los gatos del barrio. Ahora, ¿dónde vos vas a comprar? ¿En el Supermax o en la carnicería nueva? Y probablemente le sigas comprando el Supermax, aunque sea el Supermax el que esté carneando gato. ¿Por qué? Porque tiene capital social, porque el Supermax tiene cierto prestigio que a vos te genera confianza. ¿Se entiende o no? Bien. Eso también, esto es un concepto que va muy asociado a la llave de negocios, ¿sí? Cuando yo tengo una llave de negocios, yo no vendo solamente los activos físicos que tengo, sino que yo vendo mi cartera de clientes. Y la cartera de clientes se genera con el capital social. No, no entiendo, Rodrigo, ¿a qué te referís cuando decís así como sacan concesiones los negocios? Vos decís que como los negocios consiguen, claro, sí. A ver, yo me voy a la Quilmes o a la Coca-Cola o no sé, a cualquier lado. Y yo vendo determinado producto, ¿no? Digamos, autos. Yo quiero poner una concesionaria de autos en Corrientes. Y me voy yo, Juan Kegla, y le digo a Toyota, yo quiero vender Toyota. Y va al lado mío, va Audec, o va, olvidémonos, Audec es la concesionaria, va Sebastiani, ¿sí? Va Sebastiani y le dice, Toyota, yo también quiero vender. ¿Y a quién le va a dar Toyota? ¿A Juan Keglas, que es profesor de economía en la facultad, o a Sebastiani, que tiene un montón de concesionarias ya?
Y a Sebastián, y lógicamente. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Che, me pregunto por qué hubo una reducción drástica en el número de estudiantes. Bien, el capital fijo es el que está constituido por máquinas, edificios y materiales de transporte. En realidad no nos aclara mucho lo que dice la diapositiva, pero básicamente sería acá la diferencia entre durable y no durable. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el fijo y el circulante. En realidad, con la salvedad que acá en este caso el circulante no se destruye, sino que se transforma. Lo que se transforma el circulante. Se destruye o se transforma. El fijo queda como está siempre, por eso tenemos ahí la foto de los tractorcitos. Tenemos estos son bienes de capital, claramente. ¿Y estos son bienes de capital, sí o no? Era para que me pongan en el chat. Sí, por supuesto que son. Son bienes de capital, ¿cómo que no? ¿Cuál es la definición de bien de capital? Un bien que sirve para producir otros bienes y servicios. Todo esto que yo tengo acá, ¿qué puedo hacer? Un muro. Un muro, una casa. Pero el Entonces, yo hago cemento se una te puede casa, fundir. yo tengo una casa y entonces, ¿y la casa qué es? ¿Es fijo o circulante? Fijo, Fijo. es fijo. Entonces, a no perderse, a tener muy, muy en claro cuáles son las diferencias entre uno y otro. ¿Sí? Bien. Seguimos. Como le digo, estos temas son muy fáciles, muy sencillos, los pueden leer tranquilamente en sus casas, no creo que les presenten mayor dificultad en general, salvo por un puntito. Mientras que el capital financiero está constituido por monedas, divisas, acciones, títulos públicos, etc., con distintos grados de liquidez. Bueno, quizá alguno de ustedes no esté familiarizado con... A ver, levante la mano quien no sepa lo que significa liquidez. ¿Todos saben lo que quiere decir líquido? Bien. Liquidez quiere decir, la liquidez de un bien es la capacidad que tiene para transformarse en dinero, para intercambiarse. ¿Cuál es el bien más líquido que existe? El dinero propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, yo tengo dinero, yo quiero adquirir un bien o un servicio, voy y lo cambio por el dinero, no tengo historia, ya está, eso es lo más, no existe nada más líquido. ¿Sí? Ahora, activos financieros. Los activos financieros también son líquidos. ¿Por qué? Porque yo quiero dinero, lo vendo en el acto, lo vendo al precio que tiene y ya está. No pierde liquidez. ¿Puede perder su valor? No su liquidez. Divisa extranjera. La divisa extranjera también es altamente. ¿Por qué? Yo tengo dólares y quiero pesos. Salgo, vendo, seguramente muy rápidamente voy a poder vender mis dólares y adquirir los pesos con los que sí voy a salir a adquirir mis bienes y servicios. Yo tengo 3 casas y sí, tengo mucho dinero. Yo puedo sumar hasta $1.000.000 con propiedades, pero no son líquidas. ¿Por qué? Y porque tengo que vender la casa. Y eso quiere decir que tengo que buscar el comprador, hacer el contrato de compraventa, hacer todos los trámites propios de catastro y demás. Lleva su proceso, lleva su tiempo. No es un bien líquido. Lleva mucho tiempo vender una casa. ¿Se entiende ahora? El oro, sí, el oro puede ser un bien líquido. No les di una definición, les expliqué lo que es la liquidez. La verdad que me cuesta bastante dar una definición, porque es un concepto muy abstracto. Pero la liquidez podríamos decir que es la capacidad de un bien
de transformarse en dinero. ¿Sí? Esa podría ser la definición más adecuada que les puedo dar ahora. La capacidad de un bien para convertirse en dinero o para circular. ¿Estamos ¿Un entonces? cheque no es, profesor? ¿Perdón? ¿Un cheque? Un cheque, sí, en realidad lo que pasa con el cheque tiene otro tema, el cheque no entra porque el cheque en sí mismo no es un bien. Eso es lo que pasa, tampoco es dinero. El cheque es lo que se conoce como cuasi dinero. En realidad, junto con las tarjetas de crédito y demás. ¿Y por qué? Porque el cheque es como que yo les diga mi home banking. Mi home banking es liquidez o es no. El home banking es un mecanismo de transferir dinero. ¿Sí? Igual que el cheque. El cheque es un mecanismo, es un título por el cual yo transfiero el dinero de mi cuenta a otra. Si no, fíjense ustedes que está penalizado emitir un cheque sin fondos, porque se supone que el dinero ya está. Yo lo único que hago es, mediante el cheque, ordenar al banco que lo transfiera a otra cuenta. ¿Y las LELIC, los bonos también? No, eso es otra cosa. Perfecto. Las LELIC son lo que están ahí. Porque esas sí cotizan, esas tienen un valor propio. ¿Sí? LELIC, LEVAX y todos esos inventos que nos funden la economía son, acá, expresado en términos de divisas, acciones, títulos públicos, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no falta tanto, pero ya vamos a ver que son parte de los títulos públicos. Estamos hasta acá entonces. Entendimos lo que son los activos, el capital financiero. Básicamente, la plata. Pero tiene que ser bienes que yo pueda cambiar fácilmente por dinero. Por eso fíjense ustedes cuando escuchan capital, ¿qué se les viene a la cabeza? Y seguramente, muy probablemente el capital financiero. Segundo término, el físico, y si se ponen muy meditabundo, capaz se le viene el intangible. Pero los tres son capital. Los tres forman parte del concepto de capital, nada más que en diferentes aspectos. Por eso los clasificamos. Y en definitiva, los tres, salvo el intangible, son bienes. Por eso cuando damos la definición, yo les decía, hablamos de factor productivo, ¿sí? No de bienes. Bien. Estamos hasta acá vimos la clasificación. Ahora, vamos a ver lo que se denomina como, esto es algo así como un apartado que es bastante importante. Yo lo pongo acá, pero en realidad es un poco general de todo el funcionamiento de la economía, pero me parece bastante válido verlo ahora, que es el flujo circular del ingreso. Y esto es básicamente cómo se comporta la economía. Entonces, por un lado, tenemos a las familias. Esto es muy importante para ver el punto que viene, que es la formación del capital. Y con eso ya vamos a ir terminando. Entonces, por un lado tenemos a las familias y por el otro lado tenemos a las empresas. Familias y empresas como las unidades económicas. Esto es parte de un gráfico, ustedes capaz si lo encuentran por ahí, es un gráfico que es bastante más complicado, suele ser, se va complejizando cada vez más, pero nosotros lo vemos hasta acá, bastante sencillito y para entenderlo. Entonces, yo me pregunto, ¿quiénes son los propietarios de los factores productivos? Las familias. Las familias son las propietarias de los factores productivos. Las familias son las propietarias de su trabajo, las familias son propietarias de las tierras, las familias son propietarias de los capitales. ¿Sí? Son las propietarias de patentes de... Bueno, aunque esa podríamos hacer una excepción ahí con las empresas. Que normalmente las empresas son las que son propietarias de las patentes de producción. Y bueno,
Y los bienes y servicios que se comercian en la economía son propiedad de las empresas. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que las familias le venden a las empresas sus factores productivos. Yo les vendo, entre comillas, mi factor productivo trabajo a una empresa y recibo mi salario. El que tenga un campo le venderá su factor productivo tierra y recibirá la renta correspondiente. El que tiene dinero va a vender, entre comillas, su dinero a través de qué? Perdón, ¿a cambio de qué? A cambio de un interés. ¿Sí? Entonces, va a recibir interés a cambio del uso de su dinero. ¿Nos vamos entendiendo hasta acá? Y bueno, ¿y qué van a hacer las familias con eso? Perdón, las empresas. Van a producir bienes y servicios que se los van a vender a las familias a cambio de un precio. Ni más ni menos. Esto se va a ir complejizando porque después vamos a agregar al sistema financiero como intermediario, vamos a anexar al Estado también como entidad que regula este comercio. Van a tener un montón de factores más, pero básicamente esta es la esencia, ¿sí? ¿Se entendió esto o lo repito? Profe, ¿podría repetir desde el comienzo porque me perdí? Bueno, presta atención, Mara. ¿Vos de qué trabajás, Mara? No trabajo, solo estudio. Vos estudiás, bueno, pero tus papás trabajan. Sí, Bien. Cuando tus papás trabajan, ellos son propietarios de su trabajo, ¿sí o no? sí, Bien. Ellos venden su trabajo a una empresa. ¿Sí? Supongamos que así está bien, pueden ser cuentapropistas, un montón de cosas, pero supongamos, ellos cuando trabajan, o una persona cuando trabaja, vende su trabajo. Es decir, pone su fuerza laboral a disposición a cambio de dinero. Entonces, esa familia, esa persona, vende su trabajo a una empresa a cambio de una retribución que es el salario. ¿Me seguías hasta ahí? sí. Bien, vamos con otro ejemplo. Yo, en este momento, supongamos que puedo estar desempleado, pero tengo una quinta en Paso de la Patria. Y esa quinta en Paso de la Patria yo la alquilo para que alguien produzca limones. Yo no soy parte del proceso productivo ni de la empresa que hace los limones. Yo simplemente arriendo el campo. Entonces, yo todos los meses recibo mi renta por ese campo. ¿Entendés o no? Yo vendo mi factor productivo, tierra, a cambio de una renta. Vendo la tierra o arriendo la tierra a la empresa y la empresa me da una renta. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ahora, del otro lado tenemos estas empresas que hacen limones, vende los limones a las familias y por esos limones esta familia paga un precio. Y así funciona la economía. Pensemos que está compuesta por estas dos entidades, el dueño de la tierra y la empresa que hace los limones. Por ese mismo precio, que con esa misma retribución que le pagan por la renta, va a pagar los limones que se producen. ¿Vamos? Dejémoslo ahí por ahora. Siguiendo como... Bueno, entonces, presten atención. Teniendo en cuenta el esquema anterior, podemos decir que el ingreso es igual al consumo. ¿Sí o no? A mí me ingresa la retribución
y lo que no, lo consumo. Ingreso es igual a consumo. Pero ahora yo les pregunto, ustedes, una persona o las personas en general, siempre, fíjense que esa va con trampa, ojo, siempre se consume todo lo que ingresa. No, No, a mí me puede sobrar. Entonces ingreso no es igual a consumo. Ingreso, como tienen acá abajo, es igual a consumo más ahorro. ¿Sí? Está en inglés, la letra está en inglés de save, de ahorrar. ¿Sí? Entonces, el ingreso es igual al consumo más el ahorro. ¿Y qué pasa con ese ahorro? ¿Qué va a pasar con ese ahorro? Y esta es la parte se lo puede importante. reinvertir en Se equipamiento, va por a ejemplo. invertir. Exactamente. Reinvertir. No, se va a invertir. No vamos a reinvertir, porque reinvertir quiere decir Bueno, que invertir. ya invertimos en Bueno, otra cosa. supongamos en el caso de que tengan maquinarias obsoletas, en el caso de las empresas, es volver a comprar un equipamiento más moderno. Claro, pero no estamos hablando de empresas. Estamos hablando de Bueno, consumo. el consumo, bueno, ¿Y quiénes entonces se consumen? invierte. Te corto un poquito, María. ¿Quiénes consumen? Porque acá no estamos hablando de las empresas, acá estamos hablando de las personas, de la familia. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué hace, por ejemplo, cada uno de ustedes? Y esta es la parte importante, porque las empresas no ahorran. Existe el ahorro para las empresas, porque el ahorro significa que yo guardo parte de mi consumo para por las dudas algo adelante. Pero una empresa no tiene ahorros. Una empresa gasta todo y lo que no gasta, el excedente, es el beneficio. ¿Y hacia quién va el beneficio? Hacia la familia. ¿Sí? Recuerden eso. Y eso se convierte en el ingreso de las familias dueñas de la propiedad capacidad empresaria. Una empresa no tiene ahorro. Entonces, digamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Y vamos a familiarizarnos con esto. No hay problema. Ustedes tienen un ingreso de 30.000, ¿sí? Y un consumo de 30.000. Y acá va a entrar en juego nuevamente el concepto de marginalidad, ¿sí? Atentos. Supuesto 1. Supuesto 2. Aumenta mi ingreso y yo paso a tener un ingreso de 50.000. Y si yo aumenta mi ingreso, ¿qué es lo lógico? Que aumente mi consumo. Pero si yo ya venía viviendo con un ingreso de 30.000, cero, no gastaba más de lo que necesitaba, yo puedo consumir más, pero no voy a tener que consumir todo. Así que voy a tener espacio para el ahorro y voy a ahorrar 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, lo que vamos a analizar acá, es la propensión. No estamos analizando inflación ahora, Mati. Ahora estamos analizando un supuesto liso y llano. Sin inflación. Entonces, imagínense que aumentó mi ingreso, porque si yo tengo un proceso inflacionario y esto me aumenta, pero me aumenta el costo de vida, yo no tuve un aumento, ¿sí? No tuvo un aumento real. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos inflación, vamos a ver cómo la inflación se come en la capacidad, el ingreso, digamos, básicamente. Pero suponiendo que no tenemos inflación, tenemos un aumento de 20.000, ¿sí? Antes cobraba 30, ahora cobro 50. Sí. Entonces, de estos
de estos nuevos pesos, de estos 20.000 nuevos pesos, la pregunta, ¿cuántos fueron al ahorro y cuántos fueron al consumo? Y eso lo dice acá el cartel. De cada nuevo peso de ingreso, destiné 50% al consumo y 50% al ahorro. Eso quiere decir que mi propensión, quiere decir yo fui propenso, es lo que yo hice. Yo soy propenso a. Entonces, voy a hacer, fue 0,5 al consumo, 0,5 al ahorro. Mi propensión al ahorro fue del 0,5. ¿Me siguen hasta acá? No. No. Traten en este caso de no aventurar respuestas y presten atención a lo que les estoy diciendo. Porque ustedes están tirando un número fijo. La propensión no es un número fijo. La propensión es justamente eso. ¿En qué porcentaje yo fui propenso? Se mide de 0 a 1 y en este caso es de 0,5. Porque acuérdense, acá entra en juego el concepto de marginalidad. ¿Sí? Por eso yo le pongo, de cada nuevo peso, piensen en esto, de cada nuevo peso, ¿cuánto fue al consumo? ¿Cuánto fue al ahorro? ¿Sí? Y ahí yo voy a tener mi propensión al consumo y al ahorro. Entonces, mi propensión al ahorro fue del 0,5. Acá, por eso yo les comentaba, ¿se acuerdan? Que era importante el concepto de marginalidad porque es algo que atraviesa muchas áreas de la economía. Y acá vemos una. Acá vemos como la idea de propensión marginal al ahorro o al consumo. ¿Qué tanto más yo voy a consumir o ahorrar por cada nuevo peso que me entra? Ahora, vamos a agregar un supuesto más. Vamos a suponer que yo tengo... A ver, Mariel, te voy a desactivar un minuto. Supongamos que mi sueldo ahora sube de 50.000 a 100.000. Así de una. Sin escalas y sin inflación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Yo tenía con un ingreso de 50.000 tenía consumo de, habíamos dicho, de 40 y un ahorro de 10. ¿Qué va a pasar si sube a 100? ¿Qué va a pasar? Y voy a tener una propensión a ahorrar más. ¿Consumir? ¿No puedo consumir más? Exactamente. Voy a tener una propensión aún mayor al ahorro que al consumo. Voy a hacer un paréntesis. Voy a consumir más. Porque normalmente, acuérdense, esta máxima, si se quiere, que teníamos de la evolución de los bienes. A medida que aumentan mis ingresos, ¿se acuerdan de los bienes comunes y de los bienes inferiores? La definición de bien común es cuya calidad y cantidad aumenta a medida que aumentan mis ingresos. Es decir, que si yo antes consumía pan, ahora voy a consumir pan lactal o pan de masa madre. ¿Sí? Pero es cierto lo que dice el compañero, si bien va a aumentar mi consumo, más aún va a aumentar mi ahorro. Estoy con el teclado hoy. ¿Se entiende esto? Es decir, que mi propensión al consumo, mi propensión marginal
al ahorro aumentó. ¿De cuánto es mi propensión marginal al ahorro? A ver si alguien me puede decir. A ver si vamos calentando las manos. Muy bien, es de 0,8. Muy bien, Darío. Exactamente, es de 0,8. Perfecto. Darío ya tiene medio parcial adentro con esa respuesta. Por no decir el parcial completo. Porque si me contesta eso así de rápido, ya imagino que el resto es una papa. Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, esta era la parte que era un poquito complicada que les mencioné. Pero es fácil en realidad. Es sencillo, es pensar. Hablando en criollo, mientras más gano, más ahorro. ¿Por qué? Porque consumo más, pero ¿qué tanto más voy a consumir en realidad? Porque si yo estoy viviendo con 50.000 al mes, y bueno, y con 100.000, y bueno, me voy a pegar un viajecito, voy a hacer algo más, voy a salir a una salida más el fin de semana, pero... Y vamos a poner un ejemplo absurdo. Mi ingreso ahora aumenta a $1.000.000 mensuales. ¿Qué tanto voy a gastar? ¿Se entiende o no? Bien. ¿Estamos entonces? ¿Estamos hasta acá? Y ahora no sé qué le pasa a mi cámara también, que está como el traste hoy todo. Bien. ¿Qué pasó? Por favor, eso que no entiendo. ¿Qué me dicen? Entendí la parte conceptual. Me gustaría saber si puede explicar el cálculo para obtener ese número. Es facilísimo. Ahora, es fácil. El 20% ocupó en consumo y le sobró el 80% para el ahorro. Por eso es 0,8. Es fácil. ¿Cuántos? Vamos con el concepto de marginalidad. Yo estaba ganando 50, habíamos dicho, ¿no? 50. Ahora gano 100.000. Marginalidad. ¿Cuántos nuevos pesos me ingresaron? 50.000. 50.000, correcto. De esos 50.000, ¿cuántos fueron al consumo y cuántos fueron al ahorro? Si de 50.000, 10.000 fueron al consumo y 40.000 fueron al ahorro, El 20% el 20% 20% al consumo. al Al consumo consumo y el Fue así. 80% al y el ahorro. 80 al ahorro. Muy bien. Lo que nos quiere decir que de esos 50.000 pesos, de cada peso, de cada uno de esos pesos, 20 centavos fueron al consumo y 80 fueron al ahorro. Porque acuérdense que cuando medimos marginalidad, conceptualmente hablando, hablamos en términos de cada nueva unidad. Entonces, cada nuevo peso que yo metí fue así. En definitiva, es lo mismo. 0,8, 80%, 0,2, 20%, es exactamente lo mismo. ¿Sí? No fue así, profesor, porque usted dijo que de los 50.000 que ganó, 40.000 tuvo en gastos, ¿no es cierto?, en consumo, y No. 10.000 solamente en ahorro. Al revés. Yo anoté así. Así Pero estaba en el gráfico. así Ella está, entendió el Gonzalo. primer ejemplo que usted dio. Este es el segundo. Cuando tu sueldo aumenta. Eso es lo que él te dice. El extra que aumentó Claro, los pero 50. en el primer caso ya había aumentado de 30.000 a 50.000 y teníamos un consumo de 40.000 y un ahorro de 10.000. Vamos de vuelta. Ah, miren, ahí quedó, no se borró. Esto tienen que verlo como si fuese un cuadro, capaz ahí está mi error. ¿No? Léanlo como que fuese un cuadro. Así como hacíamos los cuadros de producción, igualitos.
Capaz así queda más claro. Entonces, ¿cuál era la posición inicial? La situación inicial era que yo tenía 30.000, ¿no? Estos 30.000, yo tenía un consumo de 30.000. ¿Sí? Ahorro, Cero. 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 Vamos hasta acá. ¿Acuerdan? ¿Qué particularidad tenía la propensión? La marginalidad. Fíjense acá nuevamente, yo no puedo comparar con el anterior porque no tengo una situación anterior que comparar. Entonces, vamos a la siguiente situación. En la siguiente situación, mi ingreso aumenta. ¿Cuánto aumenta mi ingreso? Aumentó 20.000. Entonces, igual que en las marginalidades anteriores, yo lo primero que tengo que hacer acá es sacar mi diferencia. ¿Sí? ¿Cuánto es mi diferencia? De 20.000. ¿Sí? Voy a poner acá entre estas dos líneas las diferencias. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Aumentó en 20.000. De estos 20.000, ¿cuántos fueron al consumo y cuántos fueron al ahorro? La mitad. 10 y 10. Exactamente. Dando una marginalidad de 0,5. Sí, Exacto. señor. Tuve una marginalidad de 0,5. ¿Por qué? Porque de los 20.000 nuevos pesos que me ingresaron acá, ahora yo consumo, ¿cuánto es la diferencia acá? De 30 a 10. ¿Cuánto es la diferencia? De 10. De 0 a 10, ¿cuánto es la diferencia? 10. ¿Sí? Entonces, la diferencia, yo tuve 0,5 fue hacia el consumo y 0,5 fue hacia el ahorro. La mitad, 50, si se les resulta más fácil, vamos a decir que el 50% fue al consumo y el 50% fue al ahorro. Entonces, mi propensión marginal al ahorro, lo que nos interesa ahora, fue de 0,5. Yo ya estoy en esta situación, yo ya estoy acá. No necesito analizar más nada porque yo ya estoy, esto ya se convirtió en una realidad. La nueva realidad a mí me dice que yo podría ganar, o voy a ganar, o voy a tener un ingreso de 100.000, en cuyo caso, ¿cuál va a ser la diferencia? 50.000 va a ser la diferencia. Estos 50.000, yo pasé de tener un consumo de 40 a un consumo de 50. Es decir que 10.000 fue al consumo. Y de ahorrar 10.000 voy a pasar a ahorrar 50, o sea que 40.000. Ahora yo les pregunto, ¿qué porcentaje o qué proporción o qué significa 10.000 dentro de 50.000 y 40.000 dentro de 50.000? Si hablamos del ahorro, 40.000 dentro de 50.000 representa el 80%. 0,8 u 80 centavos de cada nuevo peso. ¿Dónde falta un cero? Ah, en el 20.000. Ahí está. Bueno, ya está, ya lo notaron. A ver si lo puedo arreglar. Ahí está.
¿Por qué no el 90, Bianca? Porque estamos hablando del 50.000. Porque estamos hablando de marginalidad. ¿Te acordás del concepto de marginalidad, Bianca? El concepto de marginalidad a vos te dice que vos analizás cada nuevo peso que ganás. A ver, supongamos que vos tenés un ingreso mensual de 30.000 pesos. ¿Sí? Como acá, como en el ejemplo. ¿Sí? Vos tenés 30.000 pesos y con esos 30.000 pesos vos comés, vos salís, vos comprás tu libro de la facultad, vos haces todo lo que haces. Perfecto. Y al final de mes a vos te sobra 0, no ahorras nada. ¿Por qué? Porque justo da la casualidad que toda la comida, toda la recreación, todos los libros, todo lo que vos gastás suma 30.000 en la situación en la que vos estás ahora. Y yo vengo un día y te digo, mirá, Lara, vos la semana que viene vas a pasar a ganar o a ingresar 50.000. Y vos decís, bueno, si ahora voy a tener 20.000 pesos más, ¿qué voy a hacer con esos 20.000 pesos? Pensás. Y bueno, voy a ahorrar un poquito y voy a tener 10.000 más para gastar. De esos 20.000 más que voy a ganar, la mitad, 0,5, 50% voy a ahorrar y los otros 10, 0,5, la mitad, voy a consumirlos. Voy a comprar, en vez de sacar fotocopia, voy a comprar los libros originales. En vez de comer en sal y pimienta, me voy a ir a comer al centro. Bueno, ustedes no saben lo que es sal y pimienta probablemente. ¿Se entiende? ¿Se entendió bien, Calani? Ahora, mismo procedimiento ahora. Ya estás cobrando 50.000 y un día vengo y yo te digo, vas a ganar 50.000 más. Y bueno, de esos 50.000, nuevamente, 10.000 más para gastar y los 40.000 los voy a ahorrar. Entonces, si yo ahorro 40 de 50, estoy ahorrando el 80%, el 0,8 de cada peso que me ingresa. Ahora, estoy consumiendo de los 50.000 nuevos, voy a sacar 0,2 de cada uno de los nuevos pesos o el 20% de esos 50.000 nuevos y los voy a mandar al consumo. ¿Se entiende ahora? Profesor, yo no entiendo la cuestión de que cómo saco ese porcentaje. Estos son números redondos, pero si yo tengo en millones, ¿cómo hago para sacar esa proporción? ¿Debe haber alguna fórmula como para hacerlo? No entiendo la pregunta. Claro, si supóngase que en una empresa o una cosa que gana 7.489.000 y después tengo el gasto de 1.000.000 y el ahorro de cuánto va a ser en porcentaje. Mónica, ¿Cómo disculpe, se hace profesor, esta cuenta? me saco yo y veo si no me estoy equivocando. Vos te A estás ver. confundiendo. El profesor te habla del consumo en un individuo o la familia, como quieras verlo. En Sí. empresa, Pero es lo mismo para ya la no lo empresa. podés sacar de ese ritmo. La empresa no ahorra, ya te dijo el profesor. Sí, no, pero yo dije una empresa por el hecho de decir en cantidad, porque una Un persona individuo es lo mismo. Es como que Sí. si vos tuvieras el 100%. Vos decime Sí, No, está el bien. porcentaje. De, pongamos, por decirte así, de 10.000. Dame el 50% de 10.000 pesos, son Sí. 5. sí, El porcentaje que te marca ahí 0.5 es el 50%. Es el Claro. cálculo del porcentaje, que en lugar de ser 100, como te dijo, en la marginalidad se marca de 0 a 1. Bien, gracias. Es así como te lo está diciendo. bueno, gracias. Te lo voy a explicar de vuelta. Yo soy Bill Gates. ¿Sí? Yo soy Bill Gates y gano... Bueno, me quedo corto. 100 millones. ¿Está bien 100 millones? Gano 100 millones al día.
porque debe ser más o menos lo que gana el hombre, si no es más. Ahora Bill Gates logra dar vuelta el resultado de su compañía, en realidad por donde él consigue sus ingresos, logra dar vuelta el fallo que le prohíbe comprar IBM y compra IBM. Bill Gates actualmente consume, vamos a hacer una suposición, consume, ¿cuánto puede consumir Bill Gates? $100.000 por día. Es decir, que él consume el ¿cuánto? 1%. ¿Sí o no? Él actualmente consume el 1% de sus ingresos. Es decir, que el 99% va a sus ahorros. ¿Está bien o no? Eso lo ahorra. O vamos a hacerlo más... Ah, no, perdón, estoy confundiendo. Si él entra a 100 millones, quiere decir que esto es el 0,01. No, él consume 1 millón. Consume 1 millón. Ah, no puedo cambiar esto. Ahí está. Él consume 1 millón. Y ahí sí, tenemos el 1%. ¿Sí? Ahora, supongamos que Bill Gates va a incrementar en 200 millones ahora. Ahora él va a ganar 200 millones. ¿Cuánto va a consumir Bill Gates? ¿Cuánto va a aumentar el consumo de Bill Gates? Consume 1 millón. ¿Te parece que va a aumentar su consumo? No. Eso quiere decir que su ahorro va a pasar a ser 199 millones. ¿Sí? ¿Cuál fue su ahora díganme ustedes, ¿cuál fue su propensión al ahorro? De 0,95. No. ¿El 99? No. ¿Por qué no? Porque no están haciendo bien el ejercicio. Porque su propensión al ahorro fue de 1. Fue del 100%. Él consumía 1 millón, sigue consumiendo 1 millón. No aumentó su consumo. De cada nuevo peso que entró, el 100%, todos esos pesos Sí. enteritos, fueron a su ahorro. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Bien, me alegro. Gracias, profesor. No hay problema, para eso me pagan. Estamos entonces. ¿Se entendió propensión marginal a ahorro? Miren, si ustedes entienden esto, tienen la bolilla adentro. No hay más misterio que esto. Bien. Ahora vamos a hacer un paso más. Y vamos a ver qué pasa con ese ahorro. Ahora volvamos a pensar en Bill Gates, porque nosotros por ahí ahorramos muy poquito como para pensar en estos términos. Si yo soy Bill Gates y acabo de ingresar 100 millones más a mis ingresos, ¿qué hago con esos 100 millones? ¿Los tengo en mi casa? No, claramente no. Los tengo en el banco. Lo invierte. Entonces, como yo los tengo en el banco, pasan a ser una inversión. ¿Y por qué pasan a ser una inversión? Pasan a ser una inversión porque el banco no tiene mi plata ahí nomás guardada. Mi banco pone ese dinero en circulación, invierte ese dinero en circulación. Entonces, debemos suponer que las personas que ahorran guardan su dinero bajo el colchón, sino que, me puse el colchón ahí, sino que en el banco para generar intereses. De esta manera, el banco se convierte en intermediario entre ahorristas y empresas. Entonces, podemos afirmar que ahorro es igual a inversión. Bueno, acá hay una reflexión que debería quedar clarísima como el agua, y es de por qué es totalmente necesaria la intervención del Estado en la economía. Porque esto es algo que
pasa en la dinámica de libre mercado y que si no se controla se pierde totalmente y se vuelve una cuestión salvaje a más no poder. Piensen ahora en el ejemplo que acabamos de ver. A ver si está todavía. En la proporción marginal al ahorro. Bill Gates tiene una propensión marginal al ahorro de 1. Cuando que nosotros sabemos que nuestra propensión marginal al ahorro, si llega al 0,1 es mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que Bill Gates, a medida que más gana, más invierte y más vuelve a ganar porque no ha invertido, o sea que eso se va a volver a generar en ganancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nunca escucharon ese popular dicho que dice, el rico es cada vez más rico? Y bueno, es por esto, que el rico es cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque comparativamente hablando, los precios suben, todo sube, y el que no tiene se queda donde está, viviendo con lo que puede, y el que no, y el que puede ahorrar, levantar la cabeza, sigue saliendo. Y acá justamente el problema desde el punto de vista social que existe es que no todos contamos con la misma cantidad de factores productivos. No es lo mismo contar con capital que contar con factores productivos como la naturaleza, que contar sola y únicamente con nuestra capacidad laboral, porque nuestra capacidad laboral tiene un límite. El capital y los recursos naturales que podemos acumular, no. Yo puedo acumular mucho recurso de capital, pero no puedo acumular más horas de trabajo. ¿Se entiende esto? Por estas cuestiones, y esto es lo que hace que todo tienda a monopolizarse. Y el monopolio es lo que termina generando los fallos de mercado. Por eso es que en los países más adelantados existen muy rigurosos sistemas de contribución vía impositiva. Es fácil, digamos, yo más gano, más pago. No tiene otra ciencia. Más gano, más pago de impuestos. No sé. Y llegan a ser impuestos muy, muy altos. En los países nórdicos, sobre todo, llegan a ser impuestos muy altos. Pero bueno, tienen la ventaja y justamente por eso es que estas economías tienden mucho a socializar y a estatizar los servicios. Como terminan acumulando tantos ingresos, lo que hacen es mejorarlos, invertir en cuestiones que son técnicamente improductivas desde el punto de vista capitalista. Qué sé yo, en caminos, que por ahí no los hacen otros, en servicios de salud, determinados servicios que no hacen a la acumulación económica per se, pero sí hace a la calidad de vida de sus habitantes, que en definitiva es lo que se debería buscar, ¿no? Bien. Vamos con los últimos puntos de esta unidad que tiene que ver con la retribución al factor. ¿Quedó claro hasta acá todo? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Vamos a avanzar sobre tasa de interés, que sería la última parte de la unidad, o por lo menos de lo que damos hoy en clase. ¿No? Bueno. Vamos a seguir entonces. Clarísimo, sí. Eso sí, no sé si si hay duda o si seguimos. Supongo que sí seguimos. Bueno. Sí, seguimos, profesor. Bien. Entonces, vamos a avanzar sobre... Ponce, ¿entendiste? Te veo con cara de perdido. ¿No? ¿Entendiste todo? Fantástico. Bien. La tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Si, pregunta, si el interés es la retribución del capital, la tasa de interés, ¿qué es lo que me está diciendo? Recuerden que el interés es con lo que yo pago el capital. Yo digo, préstame tu dinero, préstame tu plata, que yo voy a hacer negocio con esto. ¿Y qué me da a cambio? Te doy plata. Te voy a volver toda tu plata y aparte te voy a dar plata por menos.
que es el precio que yo voy a pagar por el uso del dinero. Entonces, la tasa de interés, ¿qué pasaría a ser? El porcentaje al... Es un porcentaje, sí. Es un porcentaje de ganancias que se tiene por ese Sí, dinero. se expresa en manera de porcentaje. Pero escríbanlo con una palabra en el chat. ¿Qué pasaría a ser la tasa de interés? Ya dijimos que la retribución es el precio. Pero si la retribución es el precio, perdón, el coso, justamente es el precio. Eso es muy bien. Muy bien, Cintia. Ahí está. Es el precio. Es el precio, que es lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuánto te voy a cobrar a vos por mi plata? Entonces yo te digo, te doy 100. Bien, ¿y a cuánto? ¿Cuánto me vas a cobrar por los 100 que me estás dando? Y el 3%. Es decir, que te voy a cobrar 3. De cada 100 que yo te estoy dando, te voy a cobrar 3 por mes. Ese va a ser el precio. Mensualmente yo te cobro 3 hasta que vos me devuelvas todo. ¿Se entiende esto o no? Entonces yo te digo, yo te di 100 y vos me vas a tener que pagar 103. Ese va a ser el precio del uso de los 100 por determinado tiempo. Si te pasás de tiempo, más. Y así. ¿Se entendió esto? ¿O alguien quiere que explique de vuelta? Explico. A ver, ustedes cuando van a comprar con una tarjeta, ¿qué pasa cuando ustedes pagan las cosas con tarjeta de crédito? ¿Qué les cobran? ¿Les cobran un interés? Sí, eso depende del plazo, pero no nos embretemos gratis. Vamos a dejarlo fácil, ¿sí? Vamos a dejarlo fácil, así lo entendemos todos. Entonces, a ver, yo voy y compro un artículo que vale 100, el artículo que más le gusta. Ustedes van al shopping y dicen, ¿cuánto vale esto? 100. Bien. Y en cuotas, cuando ustedes le están diciendo en cuotas, lo que le están diciendo al vendedor es, mirá, yo ya no te puedo pagar. Yo quiero que vos que me prestes el dinero. Nada más que el dinero no se los presta el vendedor. El dinero a ustedes se los presta el banco. Y es el banco el que cobra el interés. ¿Se entiende? Entonces el banco dice, está bien, yo pago, le paga al vendedor, ¿sí? Y aparte le dice, bueno, mira, por prestarte los 100 estos, yo te voy a cobrar el 30%. En cuotas, en una cuota, en lo que sea, no importa, no entremos en el tema de las cuotas y la cantidad de tiempo y los meses. Vamos a pensarlo así. Entonces yo te digo, vos me lo puedes pagar en 3 meses, sí. Pero no te va a salir 100, te va a salir 130. Porque 30 es lo que yo te voy a cobrar a vos, el uso de ese dinero con el que yo le estoy pagando al comerciante ahora. No sé si queda más claro así. Claro, me está cobrando porque lo que está pasando, el comerciante no deja de cobrar, el comerciante cobra. ¿Y de dónde sale la plata que se le paga al comerciante? Lo pone el banco. Y el banco es el que aguanta el costo de la transacción. ¿Qué pasa? No lo aguanta gratis, lo aguanta porque nos va a cobrar por ese dinero que le está pagando al comerciante. ¿Se entendió ahora, Brune? Bien. Perfecto. Entonces, el interés es el factor, es con lo que pagamos el uso del dinero. Y la tasa de interés, en este caso el 30%, en el ejemplo que dimos recién, es el precio. Es lo que nos va a cobrar el banco por usar su dinero.
¿Cómo el sueldo? No te entiendo eso, Brune. Martínez Alejandra Lucía, cuando usás débito no te cobra ningún interés, ¿eh? La tarjeta de débito es un mecanismo que se utiliza. ¿De dónde te cobran? Y se lo tenés que pagar vos, Brune. A ver, claro, del sueldo, de donde sea que te cosa, eso ya es asunto tuyo con el banco, eso no importa en el ejemplo. A los fines prácticos, eso tiene un... A los comerciantes sí nos cobra el débito, el porcentaje de débito por usar la tarjeta. Sí, a ver, ¿saben qué? Espera un momento, los corto. Sí, hay un porcentaje que se cobra, pero es por el uso final. Eso porque es un servicio del banco. Por eso les cobra, pero no les cobra un interés, les cobra el servicio de la transacción. Les está cobrando el uso del aparato, les cobra otra cosa, pero no les está cobrando un interés. Les está cobrando por el servicio que le está dando. ¿Sí? No, y como no es algo que entre técnicamente y teóricamente en lo que estamos viendo, no lo vamos a dar. Ni lo vamos a tocar, ni lo vamos a ver. ¿Sí? Porque acuérdense que lo que nosotros estamos viendo no es la práctica al 100%, es la teoría. A mí ahora lo que me interesa es que ustedes entiendan lo que es el capital, cómo se paga el capital, y bueno, y esa es una diferencia teórica importante. ¿Por qué es lo que te están cobrando? Porque también en base a eso es las leyes y la normativa que se va a aplicar. Porque no es lo mismo que vos te apliquen una normativa financiera, que te estén cobrando intereses, a que te estén cobrando un servicio. Van por dos formas totalmente separadas de análisis, jurídicamente hablando. ¿Se entiende ahora? Inclusive para tener en cuenta desde ese punto de vista legal. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, diferentes tipos de tasa. Y acá entra un poco lo que hablábamos de lo que es el negocio del banco y de las financieras. Hay dos tipos de tasa. La tasa activa y la tasa pasiva. ¿Qué es la tasa activa? La tasa activa es lo que yo le tengo que pagar al banco cada vez que el banco me presta dinero. Mientras que la tasa pasiva es lo que el banco me paga a mí por usar mi dinero para prestar. Entonces, yo les voy a decir que el banco cobra, es decir, que tiene una tasa activa, la activa siempre es la más alta, del 30%. Ahora tiene una tasa pasiva, cuando yo pongo mi plazo fijo, me paga un 15%. Entonces, la diferencia entre ambas tasas, que es del 15%, es el negocio, el beneficio que obtiene el banco. ¿Estamos? Bien, eso es tasa activa y tasa pasiva. Y después tenemos, estamos en clasificación ahora, tasa de interés nominal y tasa de interés real. Y este concepto y acá hay un concepto muy importante a analizar, que es la diferencia entre nominal y real. ¿Qué es nominal? ¿Usted alguna vez fueron a Brasil? El banco nunca pierde, es peor que el casino. Bueno, si usted alguna vez, nunca fue a Brasil, Ponce. Bueno, tiene que ir algún día, muy lindo. Pero si alguna vez fueron a Brasil, y alguna vez por casualidad agarran la ficha de registro de un hotel o de cosa parecida, van a ver cómo dice cuando ustedes anotan su nombre.
¿Cómo se dice nombre en portugués? Apellido. Muy bien, Carla. No, apellido no. Nome. ¿Mm? Nome. Nome. De ahí viene, justamente, viene la raíz lingüística de la palabra nombre, y eso viene de la palabra o sea, de ahí viene la palabra nominal. Cuando yo le estoy hablando nominalmente, es de algo que figura, que aparente. Entonces, yo le puedo decir que nominalmente hay una propiedad que figura a nombre de un fulano de tal, cuando realmente sabemos que esta propiedad pertenece a otra persona. ¿Sí? Así funcionan los testaferros. Nominalmente está a nombre de uno, pero realmente es la propiedad de otra persona. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahora lo que tenemos es lo siguiente. Cuando yo tengo una tasa de interés, el interés habíamos dicho que es el precio que yo pago por el uso del capital. Ahora, vamos a hacer un parangón con el salario. A ustedes, a algunas personas, o los que trabajan, les aumenta el salario año a año, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y acá sí vamos a tocar el tema de la inflación. ¿Cuánto les aumenta? Ahora, si yo les digo que el aumento del salario fue del 30% y la inflación fue del 30%, ¿el salario tuvo un aumento real, sí o no? No. No, eso rápido lo contestan todos. Acá pasa lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Si yo tengo una tasa de interés nominal del 30% y una tasa de inflación del 30%, ¿tengo una tasa de interés real? No, porque la corrijo por inflación. Si mi interés sube en el mes, lo único que estoy haciendo es mantener el valor de mi activo del dinero o de cualquier activo que yo tenga. No lo estoy aumentando, no estoy cobrando realmente, no tengo ganancia. Por eso yo hago nominalmente, yo aumenté un 30%. Realmente no aumenté nada. Igual que el salario. Mi salario nominalmente aumenta un 30% y realmente no aumentó nada. No voy a tocar ese tema. Bien. ¿Estamos entonces? ¿Se entendió? Yo lo que me interesa ahora que entendamos por lo menos los conceptos. Conceptualmente se entendió esto, interés e inflación. Justamente estamos hablando de eso ahora. Seguimos. Creo que esto debe quedar clarísimo porque no... Nos queda por ver tasa de rendimiento, tasa de interés a corto y largo plazo. Pero capaz que estas dos, no sé si la damos, ¿eh? Me parece que es suficiente por hoy. Bueno, vamos a hablar de tasa de rendimiento, que tiene bastante relación con lo que veníamos hablando, y vamos a dejar para la clase que viene, después de rendir, tasa de interés a corto y largo plazo, ya un poco más, la idea más clara, y con ustedes ya leído sobre el tema. Así lo hacemos en tramos también, para que duela menos. Entonces, ¿qué es la tasa de rendimiento? Ni más ni menos de lo que dice el slide. Rendimiento es de una inversión de bien de capital. Ah, no está puesto, perdón. Era otro el slide que tenía antes. Bueno, está el ejemplo. Si una inversión cuesta 100 millones y genera 15 millones al año, yo tuve un rendimiento del 15%. Así de sencillo.
Yo compré por $1.000.000, como por $1.000.000, compré un taxi. ¿Sí? A ese taxi lo pongo a trabajar y me genera 150.000 pesos al año. ¿Cuál es la tasa de rendimiento? Del 15%. ¿Sí? ¿Está? Sencillito y corto. No vamos a entrar en depreciación ni en otras cuestiones que nos complican, que en realidad son dignas de análisis, pero vamos a quedarnos con esta idea lisa y llana por ahora. En todo caso, después hacemos un análisis más profundo. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda, preguntas, cuestionamientos? Profe, Sí. ¿puede poner de vuelta la diapositiva de tasa de interés nominal y real? Por Sí. favor, para... Gracias. ¿Algo más? Y la anterior también, profe, por favor. Igual esto yo se los voy a subir. No les llegué a subir los por anteriores. No, todavía, ¿sí? profe. No. Bueno, ya los voy a subir. ¿Van siguiendo las clases de Ataliva? Sí, profe. Bien. Profe, una consulta. ¿Cuándo van a estar los trabajos corregidos? Los dos primeros que se hicieron en grupo. Eso es una buena pregunta y seguramente merece una buena respuesta. Pero no sé. Así que no tengo una buena respuesta para eso. ¿Alguna otra? Que no tenga que ver con trabajos prácticos, porque los que se hagan por trabajos prácticos yo les recomendaría que le escriban por el aula al licenciado. Que por lo general él suele mirar los trabajos. Yo no tanto. ¿No? Esto quiere decir una de dos cosas. Los docentes sabemos que cuando no hay preguntas es que A, se entendió todo, B, no se entendió nada. Y en realidad la A nunca existe, así que realmente no habrán entendido nada. Pero bueno, a ver. Ahí está. A ver. Ahí me han preguntado algo por el chat. ¿Puedo repetir tasa de rendimiento? Sí, puedo repetir tasa de rendimiento, ¿cómo no? La tasa de rendimiento es el porcentaje de una inversión que ganas al año. Entonces, si yo invierto 100, compro un remis a 100, y en el año gano 15, mi tasa de rendimiento fue del 15%. Los 100 del remis en principio, porque después vamos a valorarlo, hay que valorarlo con depreciación, pero eso ya es otra cosa. Yo lo sigo teniendo, el remis no se destruyó, yo voy a seguir generando con el remis. ¿Sí? Entonces, voy a volver a generar 15 el año que viene, se supone, y así sucesivamente. Después lo tengo que corregir por depreciación y hacer otros cálculos que en este momento no vale la pena. Ustedes tienen que saber qué es el rendimiento de una inversión. Es el porcentaje de rendimiento sobre el costo de una inversión. Eso es la tasa de rendimiento. Entonces, ¿para qué sirve? Y bueno, yo digo, bueno, yo tengo 1.000.000. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo comprar un remis y ponerlo a trabajar? ¿O puedo invertir en un plazo fijo? ¿O puedo poner algún negocio muy sencillo? O no tan sencillo, con 1.000.000 es bastante plata. Entonces puedo pensar de poner un negocio. Entonces digo, bueno, ¿cuánto me paga el banco? Porque lo primero que me voy a preguntar es cuánto me paga 1.000 tazos. ¿En cuánto está yo no sé, en cuánto está el plazo fijo? ¿Alguien sabe? ¿En cuánto está un plazo fijo? Al año entre un 36 o 37,5, entre 37. Perfecto. Está un 37%. Es decir, que si yo pongo mi dinero en un plazo fijo, yo a final de año, en vez de tener 1.000.000, voy a tener 1.370.000 pesos.
¿Sí? Bien. Ahora, si yo compro un remis y lo pongo a trabajar, ¿cuánto voy a tener a final de año? Tendría que tener por lo menos más de 370.000 pesos, porque si no, no tiene sentido que yo lo haga, porque pongo mi dinero, voy a estar perdiendo plata, porque yo podría estar ganando el mismo dinero sin hacer nada. ¿Se entiende? Si yo voy a poner un kiosco, y digo, ¿y cuánto voy a ganar con el kiosco? Y por lo menos 370.000, porque si gano menos que eso, ganancia limpia, lisa y llana, estoy perdiendo. Entonces yo tengo que sacar mis cuentas y decir qué es más beneficioso. Por eso, y esto es algo que vamos a estudiar en macro, y esto es muy importante conceptualmente hablando, hay que tener mucho cuidado con las tasas de interés. Tasas de interés altas van en contra de la economía. ¿Por qué? Porque el primer análisis que yo hago, ¿para qué voy a invertir mi dinero en poner un remis, un kiosco, una empresa, un campo, en hacer lo que sea, si yo lo puedo poner en el banco y el banco a mí me da plata por hacer nada? La famosa bicicleta financiera. Sí, la bicicleta financiera necesita un par de detallitos más, pero empieza por ahí, sí. ¿Estamos? ¿Nos aburrieron mucho? No, dice Victoria, sí. No, no, profe. Estamos. No, estaba buena la clase. Bien. Bien. Si no hay más preguntas, consultas o cuestionamientos, también genera más inflación a largo plazo. Bien. Estamos entonces. Muy bien. Nos vemos el miércoles. Estudien mucho. No salgan de noche. Pórtense bien.